preciosas y preciosos. Yo soy Eloy y el día de hoy te voy a hablar de un tema que me gusta mucho, pero además tengo muchos años trabajando. Muchos por ahí dirían que es mi mero mole. El tema de hoy son las adicciones. Las adicciones son una enfermedad, sí, una enfermedad crónica, progresiva y mortal, que se caracteriza por dos cosas: los pensamientos obsesivos y las conductas compulsivas por querer encontrar el placer inmediato a través del uso de sustancias o la reproducción de conductas malsanas. Existen dos tipos de adicciones: las adicciones a las sustancias y también a los comportamientos. Sustancias pues como lo son el alcohol, las drogas, los fármacos, y comportamientos pues como lo son los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo la bulimia, el atracón, la anorexia, la vigorexia, la ortorexia, y también comportamientos que también son llamados adicciones de proceso, como lo son la ludopatía, la codependencia, el sexo, el enamoramiento, el trabajo, chalala, chalala. Las causas pues pueden ser multifactoriales. Aquí se dice que intervienen factores físicos, mentales, sociales y espirituales. En primer lugar, pues tenemos a los factores genéticos que juegan un papel súper importante. Se dice que si tu madre o padre es alcohólico, es adicto, drogadicto o codependiente, pues tú tendrás el 50% de propensión de padecerlo. También juega un papel muy importante los factores fisiológicos, que son los con los que ya venimos por default. Por ejemplo, el solo hecho de usar la sustancia va cambiando el metabolismo, la distribución de los neurotransmisores, como lo son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, van sufriendo cambios. Y con el uso más frecuente pues se va desarrollando la abstinencia y la tolerancia en el cuerpo. También otros factores que intervienen son los factores mentales. Aquí se dice que algunos trastornos de la personalidad y algunos trastornos mentales también coadyuvan a la propensión de las adicciones. Y otro factor súper importante son los factores socioambientales. El adicto se caracteriza por vivir en un entorno, en un ambiente familiar caótico, donde no hay ni sentido de pertenencia ni unidad. Entonces él va buscando estas dos cosas en otras partes y a veces las encuentra en las malas amistades. Y es aquí donde hay propensión de que el sujeto pues tenga adicciones. También otro factor súper importante son los psicoemocionales. Aquí el sujeto, dependiendo de su historia de vida, va perdiendo la fe en sí mismo y en todo lo que le rodea. Entonces llega a un punto donde no cree en él, no cree en los demás, no cree en Dios, no cree en nada. Es por eso tan importante cuando te vayas sintiendo así que asistas a psicoterapia para que no caigas en adicciones. ¿Cómo saber, Elo, si padezco o no adicciones? Pues para eso existe el Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, el DSM-5. Aquí dice que debes de cumplir con ciertos criterios, son 8 criterios diagnósticos durante al menos 6 meses. El número 1 es la tolerancia. El número 2 es el síndrome de abstinencia o supresión. El número 3 son los intentos por querer dejar o controlar el consumo. El número 4 pues es emplear tu tiempo destinado a otros quehaceres al consumo. El número 5 pues eso será el incumplimiento de tus deberes del rol social. Por ejemplo, los deberes del trabajo, de la casa, esas actividades pues, que ya tenías programadas. Y el número 6 es el uso que pone en riesgo. Aquí pues cuenta desde manejar, llegar a los golpes, exponerse a lugares peligrosos. El número 7 son los problemas sociales y los problemas interpersonales. Y el número 8 son los problemas
físicos y mentales, todos estos relacionados con el consumo. Se dice que si cumples con de 2 a 3 criterios, tu trastorno será leve. Si cumples de 4 a 5 criterios, tu trastorno será moderado. Y si cumples con 6 criterios, tu trastorno será grave. Pero una cosa yo les voy a decir. Aquí en esto no hay grados. ¿Eres adicta o adicto o no eres? Y que personalidad adictiva es personalidad adictiva a todo. Así que aguas, porque con cualquier cosa nos reenganchamos y al rato vienen las adicciones cruzadas. Las adicciones son tan predecibles que existen etapas. Estas etapas son el caminito que recorremos todos los adictos. No, Elo, yo me sé controlar, conmigo es diferente. No, la ciencia no se equivoca. Décadas y décadas estudiando y viendo que pasa lo mismo. Yo este caminito lo equiparo con la trayectoria del enfermo, en este caso de un enfermo a adicciones. Y yo les voy a hablar de estas 3 etapas, que son la etapa primaria, la etapa media y la etapa final. No necesariamente tienes que pasar por cada uno de los puntitos, pero seguramente sí te sentirás identificada o identificado o identificarás a tu familiar con algunos de estos. Comenzamos con la etapa primaria, que aquí solamente vamos a hacer referencia al uso. Y el uso aquí en esta etapa suele ser social. Suele ser para calmar el nervio o pertenecer a algún lugar. Los deseos son de continuar usando la sustancia o este comportamiento. Hay aumento también a la tolerancia. Esto quiere decir que tu cuerpo va pidiendo más sustancia en menos tiempo. Se busca también para encontrar un alivio. Cuando pasa el efecto, pues hay incomodidad. Que esta incomodidad pues es la abstinencia. En el alcohólico y en el drogadicto pues será la resaca, mientras que en el codependiente será esa ansiedad que le genera el hablar o el mandar el mensajito para tener la atención o controlar a la pareja. El uso también en esta etapa interfiere con las responsabilidades del trabajo, de la escuela, del hogar. Por ejemplo, al alcohólico sale más temprano de la oficina para echarse un trago. El drogadicto empieza a faltar a las reuniones de los domingos por quedarse, las reuniones familiares, por quedarse en la casa tranquilo, relajado, fumándose un porrito. El codependiente, por ejemplo, no llega a tiempo por sus hijos porque se quedó revisando las publicaciones del Facebook de su pareja, viendo los comentarios de uno por uno, buscando evidencias. Y también en esta etapa empieza la pérdida ocasional de la memoria. Y el individuo pues también se empieza a preocupar por su consumo, se irrita con sus familiares cuando le mencionan sobre y empieza a haber pérdida de control. El alcohólico ya no puede parar en 1 o 2 cervezas o tragos. El drogadicto, pues ya no se puede fumar nada más ese porrito en la noche para dormir. Tiene que ser también en otros tiempos del día. Y el ludópata, pues ya no nada más se gasta 200 pesos en el casino, ya tiene que ser más. El codependiente ya no puede esperar dormido a su pareja, tiene que esperarlo despierto. Y hasta aquí la etapa primaria donde hacíamos referencia al uso. Seguimos con la etapa media, que ya no hacemos referencia al uso, sino al abuso de la conducta o de la sustancia. Aquí pues el uso ya no es social, empieza a ser a solas y a escondidas. Se pierde el interés muy fácilmente, el sujeto está ensimismado, desinteresado totalmente por los problemas de otro. Empieza a disminuir su capacidad laboral o escolar, las responsabilidades siempre están interfiriendo con el consumo. Empiezan los problemas familiares en el trabajo o en la escuela, y también empieza
empiezan problemas económicos, sociales y hasta con las autoridades. Por ejemplo, el alcohólico ya chocó. Al ludópata ya lo levantaron por las deudas de juego. Al codependiente ya amenazó a su pareja de muerte o amenazó con suicidarse. Y empiezan a rehuir de los familiares y de los amigos, entonces empiezan a negar el consumo. El comportamiento en esta etapa es sumamente agresivo, el uso ya los empieza a poner en riesgo. Por ejemplo, el alcohólico maneja en estado de ebriedad, entonces pues puede chocar, puede tener consecuencias mayores. El drogadicto ya se peleó en el antro con el que cayó mal. El ludópata pues ya apostó la casa. El codependiente ya se peleó a las 2 de la mañana con su pareja y se salió a esa hora a exponerse a la calle esperando que su pareja vaya a buscarlo. En esta etapa también el sujeto trata de moderarse, pero no lo logra. Entonces empieza la racionalización, empiezan a comprar determinada cantidad y lo dividen por cantidades más pequeñas. Empiezan a hacer su agenda por días y horas para utilizar la sustancia. Entonces también empieza una urgencia por el consumo y entonces aquí entra, aumenta otra vez la dependencia. Empiezan algunos síntomas físicos como lo son lagunas mentales, como lo son blackouts, como lo son alucinaciones, y hasta aquí la etapa media donde hacemos referencia al abuso. Para empezar, la etapa final, donde ya no hacemos referencia ni al uso ni al abuso, sino a la dependencia. Aquí el pensamiento es totalmente errático. Existen resentimientos infundados, existe también deterioro radical de las relaciones familiares, hasta perder a la familia. También existe deterioro físico y moral. Por ejemplo, el alcohólico ya empieza con las varices esofágicas, el hígado graso, si bien le va. Y si no, pues empieza con principios de cirrosis hasta llegar a etapas más avanzadas de esta. También el drogadicto empieza con la psicosis, las alucinaciones. Entonces el cerebro del drogadicto se va imponiendo estar en ese high, hasta que entra a otra etapa. Y la otra etapa es la esquizofrenia, y pues la esquizofrenia ya no tiene cura. Te quedas en este high pues para siempre. El codependiente, por ejemplo, empieza con intentos suicidas o con depresión o ansiedad en etapas pues mucho más avanzadas. También fallan los intentos de abstinencia. Aquí pierden la fuerza de la voluntad. Hay periodos prolongados de uso de sustancia o de comportamiento, y estos se van multiplicando gradualmente. Decrece la tolerancia también en esta etapa, empieza la necesidad por las mañanas, y también empieza la hospitalización y o los internamientos en el hospital psiquiátrico una y otra vez. Hay fugas geográficas también, el individuo va buscando hacer vida en otras ciudades, en otros estados, en otros países. Hay remordimiento y culpa también, hay incapacidad para trabajar, hay miedos indefinidos, sus excusas se han agotado por completo, y entonces el sujeto en esta etapa se abandona por completo a la droga. Y aquí sucede algo mágico. Toca fondo. Y entonces aquí en el tocar fondo pueden suceder dos cosas. Si se viene a la derecha, pues pide ayuda, se desintoxica, aprende que la adicción es una enfermedad, trabaja sus emociones, se rehabilita, se reinserta socialmente y aprende a vivir de otra forma y encuentra gozo en la recuperación, que eso es lo más maravilloso. Pero también está la otra opción, que es cuando el adicto toca fondo y se viene del lado izquierdo. Aquí pues
sucede un deterioro continuo. Aquí yo les voy a contar una anécdota. El primer trabajo que tuve pues fue en una clínica de Mazatlán, Sinaloa, muy prestigiosa. Ahí trabajé para el departamento de admisiones, que era como el primer filtro, el primer contacto que tenían los familiares y los pacientes. Entonces, muchas veces ellos entraban a la primera llamada, se hacía todo el procedimiento, pero algunas veces no. Entonces esperábamos la segunda llamada y nosotros al comunicarnos, teníamos que preguntar qué habían decidido respecto al tratamiento y a veces recibíamos 3 respuestas pues súper lamentables, ¿no? La primera de ellas era: Elo, el paciente está en la cárcel. El alcohólico pues ya había atropellado. El codependiente ya había matado a su pareja. El drogadicto ya había violado. Y había también otra situación muy lamentable, que era la situación número 2, el paciente está en el hospital psiquiátrico. Entonces, aquí el drogadicto pues ya había entrado a la esquizofrenia, ya no nada más tenía la psicosis por las drogas, sino la esquizofrenia. También el codependiente pues ya tenía intentos suicidas, tenía ansiedad o depresión en etapa muy avanzada, y había un tercer panorama todavía más grave. Elo del paciente ya falleció, el paciente está muerto. El alcohólico pues ya había muerto de cirrosis, el ludópata de homicidio y el codependiente de suicidio. Y pues realmente es una pena, es algo lamentable. No permitas que te pase, no permitas que le pase a tu familiar. Si quieres conocer información de nuestros tratamientos, te dejo mis datos en este videito en la descripción. Hay tratamientos para todas las adicciones, para todos los géneros, para todas las edades, para todas las condiciones socioeconómicas. Por favor, no te quedes sin atenderte. Aquí me despido, te doy gracias por tu atención, te dejo muchos besitos y muchos abracitos y mucho, pero mucho, pero mucho amor.